Hace mucho tiempo, en los confines del vacío absoluto, cuando no había nada más que la infinita oscuridad, un ser desconocido surgió de la nada. Este ser, al que se le llamó Wikier, poseía un poder inimaginable y trascendente. Con su llegada, el universo mismo nació de la nada, llenándose de estrellas, planetas y galaxias en un estallido de luz y energía. Sin embargo, a pesar de la magnificencia de la creación, Wikier se sintió solo en aquel vasto y deslumbrante cosmos que había dado vida. La inmensidad de su propia existencia lo envolvía con una sensación abrumadora de vacío y soledad. Determinado a encontrar compañía y sentido en su propia creación, decidió dar origen a la vida. Con un simple pensamiento, Wikier convocó las fuerzas primordiales y las moldeó con su voluntad. Surgieron formas de vida diversas, cada una con su propia esencia y propósito en el universo. Las galaxias se llenaron de seres cósmicos, mientras que los planetas albergaron criaturas de todo tipo, desde seres microscópicos hasta enormes bestias intergalácticas. La diversidad floreció en cada rincón del cosmos recién creado. A medida que las razas comenzaron a poblar el universo, Wikier los observaba con asombro y alegría. Veía cómo interactuaban, cómo desarrollaban culturas y civilizaciones, cómo buscaban su propio camino y descubrían los misterios del cosmos. Sin embargo, también notó que algunas de estas razas se enfrentaban entre sí, llevando la discordia y el conflicto a sus mundos. Lleno de compasión por sus creaciones, Wikier decidió intervenir. Con su inmenso poder, inspiró a los seres conscientes a buscar la paz y la armonía. Les otorgó conocimientos, sabiduría y una chispa divina de amor y comprensión. Poco a poco, las razas comenzaron a comprender el valor de la coexistencia pacífica y a trabajar juntas para alcanzar un futuro mejor. A medida que las eras pasaban, las razas continuaron evolucionando y expandiendo su conocimiento. Surgieron civilizaciones avanzadas, capaces de explorar el vasto cosmos y comprender los secretos más profundos del universo. Wikier, desde su lugar en los confines de la existencia, sonreía ante el progreso y la cooperación que había logrado inspirar. Con el paso del tiempo, Wikier se convirtió en una figura legendaria y venerada en todas las culturas. Aunque había creado el universo y las razas, se retiró a un estado de contemplación silenciosa. Sin embargo, su presencia siempre estuvo presente en cada brizna de vida y en cada estrella que brillaba en la noche. Y así, la historia de Wikier, el creador de la existencia, se convirtió en un relato eterno que pasó de generación en generación. Su legado perduró a lo largo de los eones, recordando a todos que, a pesar de las diferencias y las dificultades, la paz y la armonía siempre podrían encontrarse cuando la voluntad de un ser solitario diera vida a un universo lleno de maravillas. Impregnado por la gratitud y la alegría que emanaban de las criaturas que poblaban el vasto universo, Wikier experimentó una felicidad abrumadora. En medio de esa dicha desbordante, una idea surgió en su mente trascendental. Deseaba crear un ser casi perfecto, uno que encarnara la esencia misma de la armonía y la sabiduría. Con un suspiro de amor y esperanza, Wikier canalizó su poder creativo y dio vida a un ser supremo. Este ser, al que llamó Harmonious, irradiaba una luminosidad celestial y poseía conocimientos y habilidades más allá de la comprensión humana. Harmonious se convirtió en el guardián de la paz en el Omniverso, encargado de preservar la estabilidad y guiar a las razas hacia la concordia. Sin embargo, Wikier sabía que la perfección absoluta era inalcanzable y que incluso el ser más poderoso requeriría ayuda. Por lo tanto, creó a su lado a una corte de seres, conocidos como los guardianes del equilibrio. Cada uno de ellos representaba una faceta fundamental para mantener la paz en el Omniverso. El guardián de la sabiduría, el guardián de la compasión, el guardián de la justicia y muchos otros. Estos seres se convirtieron en los vigilantes incansables de la armonía cósmica. Viajaban de galaxia en galaxia, interviniendo cuando surgían conflictos y ofreciendo orientación a las razas que habían perdido su camino. Su misión era inspirar la comprensión mutua, la empatía y la colaboración, recordando a todos los habitantes del universo la importancia de la paz. Con el tiempo, los guardianes del equilibrio se convirtieron en figuras veneradas y respetadas por todas las razas. Su presencia irradiaba una energía calmante y su influencia se extendía a través de las estrellas y más allá. Su labor incansable aseguraba que la llama de la armonía nunca se extinguiera, incluso en los rincones más lejanos y oscuros del universo. El legado de Wikier, el creador de la existencia, se enriqueció con la presencia de Harmonious y los guardianes del equilibrio.
Juntos, forjaron un universo donde la paz y la estabilidad eran un anhelo común y donde las diferencias eran celebradas en lugar de ser motivo de conflicto. Y así, mientras el tiempo fluía y las galaxias giraban en espirales infinitas, el omniverso se convertía en un testimonio vivo de la visión y la generosidad de Wikier. Su existencia trascendental había dado lugar a un cosmos rebosante de vida y propósito, donde la felicidad se entrelazaba con la paz y la perfección se encontraba en la comprensión mutua. Y aunque Wikier permanecía en el silencio de la eternidad, su presencia se sentía en cada corazón que anhelaba la armonía y en cada acto de bondad que se realizaba en los rincones más lejanos del omniverso. Su legado, transmitido de generación en generación, inspiraba a todas las razas a abrazar la paz y a trabajar juntas para mantener viva la belleza y el equilibrio del universo que Wikier había creado. En un momento antes del tiempo, en la perfección eterna de la nada, un ser imbuido de sabiduría y cercano a la divinidad misma, anheló emular a esa entidad suprema. Este acto de soberbia culminó en su caída y confinamiento en una dimensión creada específicamente para él, desterrado de la armonía eterna. La historia Saiyajin ha estado llena de escenas de guerras. Ha sido marcada por innumerables conflictos bélicos, todos engendrados por el ardiente deseo de poder arraigado en el corazón de esta fiera raza. Sin embargo, antes de que existieran como tal, hubo una guerra. Tuvo lugar una guerra primordial. Esta guerra, la primera rebelión del Omniverso, tuvo su epicentro en la dimensión primordial, conocida ahora como el Reino Cero. En la actualidad, nos vemos compelidos a preguntarnos, ¿cuál fue la causa que desató este conflicto celestial? Los antiguos registros del Saiyajin caído constituyen nuestra principal fuente de información, revelándonos detalles cruciales sobre los motivos detrás de esta batalla que sacudió los cimientos del reino. Esta narrativa se remonta a un tiempo anterior a la concepción del propio tiempo, pues en la eternidad del reino primordial, el concepto de tiempo no tenía cabida. En este reino, habitado por seres angelicales, reinaba una armonía indescriptible, donde el amor y la voluntad de la entidad suprema guiaban todas las acciones bajo el benevolente gobierno del Creador. Cada rincón de este reino irradiaba una dicha perfecta, pues los habitantes encontraban su mayor gozo en cumplir las órdenes de aquel que los había creado. Los serafines, los tensi y los daitensi, conocidos comúnmente como ángeles, constituían una legión de espíritus ministros que se encargaban de ejecutar las voluntades del Todopoderoso. Estas criaturas, dotadas de poder y perfección, hallaban su más profunda satisfacción en ser instrumentos de la divinidad, manifestando así la plenitud de su ser en la realización de sus deberes sagrados. En su inquebrantable devoción, los ángeles encontraban la esencia misma de su existencia, sirviendo con fervor y entrega al Ser Supremo que los había engendrado en la pureza del reino eterno. En el seno de la vasta asamblea de seres angelicales, destacaba un serafínú extraordinario, designado por la entidad suprema para liderar a la multitud celestial en su totalidad. Este serafínú, cuyo nombre resonaba con autoridad en los confines del reino etéreo, era Kael. Descrito como el sello de la perfección misma, Kael irradiaba una sabiduría insondable y estaba imbuido de un poder incomparable. Kael se erigía como la culminación de todas las virtudes y atributos que la entidad había insuflado en sus creaciones. Dotado de una inteligencia sublime y un poder que desafiaba toda comprensión, Kael se alzaba como el pináculo de la creación divina. Su presencia imponente y su aura de majestuosidad marcaban su singularidad entre los seres celestiales, siendo reconocido como la criatura más poderosa jamás concebida por la entidad suprema. Su mera existencia trascendía los límites del reino celestial, sirviendo como testimonio vivo del poder y la grandeza de aquel que lo había engendrado. Kael, en su esplendor indiscutible, personificaba la perfección divina en su forma más sublime, siendo venerado y reverenciado por todos aquellos que compartían el éxtasis de la existencia etérea. Kael, investido con el más elevado de los deberes y la mayor proximidad a la esencia misma de la entidad, experimentaba un vínculo íntimo y constante con la gloriosa presencia divina. Su privilegiada posición no solo lo distinguía como el ser más espléndido y bello creado por la entidad, sino que también lo situaba como el portador directo de la luz y el conocimiento de la voluntad suprema a todos los demás ángeles del reino celestial. Su labor trascendental consistía en ser el canal por el cual la sabiduría divina fluía hacia los confines del reino, iluminando las mentes y los corazones de sus compañeros celestiales con la claridad de la verdad absoluta. Kael, en su papel de mensajero y guía espiritual, ejercía una influencia incomparable sobre el destino y la dirección del reino, siendo el guardián de su orden y armonía.
La posición de Kael como el más alto dignatario del reino despertaba admiración, respeto y amor entre los ángeles, quienes lo veían como un modelo a seguir y una fuente inagotable de inspiración divina. Sin embargo, ironías del destino, todos estos honores y privilegios se convirtieron en el germen de la perdición de Kaelo. En medio de la exuberancia y la armonía que permeaba el omniverso, surgieron seres cuyos corazones se habían oscurecido por la avaricia y la ambición desmedida. Uno de ellos, en su insaciable búsqueda de poder, urdió un plan retorcido para atrapar y aprisionar a Wikier. Este ser, conocido como Traisius, tejía sus redes de engaño y traición en las sombras del universo. Con artimañas astutas y oscuros conjuros, logró engañar a Wikier, quien, confiando en la bondad inherente de todas las criaturas, cayó en la trampa mortal. En un acto de vileza y deslealtad, Traisius lo encerró en una dimensión apartada, donde la luz de la creación no podía alcanzarlo. El encierro de Wikier dejó un vacío desgarrador en el omniverso. La armonía se resquebrajó y la paz se desvaneció lentamente, dejando paso a la discordia y el caos. Las razas, que alguna vez habían florecido bajo la guía de los guardianes del equilibrio, se vieron desprovistas de su orientación divina. Traisius, ahora imbuido de un poder abrumador, aprovechó el caos para sembrar el temor y la opresión en cada rincón del omniverso. Su sed insaciable de dominio llevó a las razas a enfrentarse unas contra otras, mientras él se deleitaba en su reinado tiránico. La luz de la esperanza parecía extinguirse lentamente bajo su tiranía. Sin embargo, en los corazones de algunos valientes y fieles seguidores de la antigua sabiduría de Wikier, ardía un fuego inextinguible. Movidos por la memoria del ser benevolente que les había dado la vida, estos individuos se unieron en una resistencia clandestina para liberar a su creador y restaurar la paz en el omniverso. En los albores de la creación, mucho antes de que la sombra de la rebelión ensombreciera el reino celestial, existía un Daitensi cuyo nombre resonaba con la pureza misma de su ser. Mogeri era un ser de una belleza similar al de su hermano mayor, con dos pares de alas que brillaban con la luz de 1000 estrellas y ojos que reflejaban la sabiduría de los tiempos antiguos. Desde el momento de su creación, Mogeri fue dotado con una profunda devoción por la entidad, su amor y lealtad eran inquebrantables. Su propósito era servir como un mensajero de paz y guía de la luz divina a través de los reinos celestiales. En su labor como Daitensi, Mogeri viajaba entre los planos, llevando consigo la armonía y la benevolencia que emanan de la entidad. Sus palabras eran como melodías celestiales que traían consuelo y esperanza a los corazones afligidos. Era querido y respetado por todos los seres celestiales, quienes veían en él un ejemplo de pureza y rectitud. A pesar de su eminencia y la admiración que suscitaba entre sus compañeros celestiales, Mogeri no podía ignorar las inquietudes que lo asediaban en la quietud de la noche estelar. Observando los tumultos y las rebeliones que sacudían el reino de la entidad, se encontraba atormentado por la incertidumbre y la preocupación. ¿Cómo podía ser que seres tan magníficos y dotados de la gracia divina como él mismo sucumbieran a la tentación de la rebelión? ¿Qué fuerzas oscuras podían haberse apoderado de sus corazones para llevarlos por el sendero de la traición y la discordia? Estas preguntas resonaban en la mente de Mogeri, provocando un torbellino de emociones en su ser. Por un lado, sentía compasión por aquellos que habían perdido su camino, anhelando poder guiarlos de regreso hacia la luz. Por otro lado, experimentaba una profunda angustia ante la idea de que el reino celestial pudiera desmoronarse ante el peso de la discordia y el conflicto. A medida que el conflicto se intensificaba y las sombras de la rebelión se extendían sobre el reino, Mogeri sentía que su deber como Daitensi adquiría una urgencia aún mayor. Sabía que debía permanecer firme en su devoción por la entidad, siendo un faro de esperanza y un símbolo de rectitud en medio de la tormenta que se avecinaba. A medida que las rebeliones se intensificaban y la sombra de la traición se extendía sobre el reino, Mogeri se encontró frente a un desafío monumental. La primera vez que fue llamado a intervenir en una confrontación directa con uno de sus hermanos caídos, Traisius, experimentó nerviosismo. A pesar de su poder y su devoción por la entidad, Mogeri carecía de la experiencia necesaria para enfrentarse a la astucia y la ferocidad de los rebeldes. A medida que se lanzaba a la batalla, la inexperiencia de Mogeri se hizo evidente. Sus movimientos carecían de la destreza y la estrategia necesarias para contrarrestar los ataques coordinados del ejército de Traisius. A pesar de su valentía y su determinación, Mogeri se encontró superado en múltiples ocasiones por las fuerzas de Traisius. En cada enfrentamiento, el ejército rebelde avanzaba implacablemente, acercándose cada vez más a la morada de la entidad.
A medida que la situación se volvía cada vez más desesperada, Mogeri se vio obligado a enfrentar la cruda realidad de sus propias limitaciones. A pesar de sus esfuerzos desesperados por contener el avance de Traicius y sus seguidores, Mogeri se vio obligado a retroceder una y otra vez, incapaz de detener el implacable avance del enemigo. Cada derrota erosionaba aún más su confianza y su determinación, dejando en su corazón una sensación de impotencia y desesperación. Mientras el reino celestial temblaba bajo el peso de la guerra, Mogeri se enfrentó a una prueba de fuego que pondría a prueba no solo su fuerza y habilidad, sino también su fe en la entidad. A medida que la batalla alcanzaba su punto álgido y las fuerzas de Traicius amenazaban con alcanzar la morada de la entidad, Mogeri se vio obligado a enfrentarse a una verdad dolorosa. A veces, incluso el más poderoso de los Taitensi puede sucumbir ante las fuerzas del mal. Cuando parecía que la derrota era inevitable y las fuerzas de Traicius cerraban el cerco alrededor de Mogeri, un destello de luz deslumbrante cortó a través de la oscuridad de la batalla. Era Kael, el hermano mayor, cuya presencia majestuosa irradiaba una poderosa aura de poder y coraje. Con un grito que resonó en los confines del reino celestial, Kael se abalanzó sobre el ejército de Traicius, desafiando a sus adversarios con una valentía desenfrenada. Cada golpe de sus alas era como un trueno en el cielo, y cada movimiento estaba imbuido con la fuerza de la divinidad misma. Mogeri, atónito por la intervención de su hermano, observaba maravillado mientras Kael se enfrentaba solo a las hordas de Traicius. Con una habilidad y ferocidad sin igual, Kael se abría paso a través de las filas enemigas, derrocando a sus oponentes con una precisión letal. A pesar del abrumador número de sus enemigos, Kael no vacilaba ni retrocedía. Con cada golpe, se fortalecía su determinación y su convicción en la justicia de su causa. Era un guerrero imparable, un defensor incansable de la luz y la verdad. Finalmente, después de una feroz batalla que parecía durar una eternidad, Kael emergió victorioso, con el ejército de Traicius derrotado y disperso a su alrededor. Con un gesto de gracia y bondad, Kael extendió su mano hacia Mogeri, salvándolo de una muerte segura. Mogeri, abrumado por la gratitud y el alivio, se postró ante su hermano mayor, reconociendo la valentía y el sacrificio que había hecho para salvarlo. Guiados por leyendas y sus propios anhelos de justicia, se embarcaron en una peligrosa búsqueda para encontrar los fragmentos del conocimiento perdido que les permitiría liberar a Wikier. A través de vastas extensiones de espacio y tiempo, enfrentaron desafíos insondables y superaron pruebas que pondrían a prueba su coraje y determinación. Después de años de búsqueda y sacrificio, la resistencia finalmente logró reunir los fragmentos del conocimiento ancestral. En una ceremonia solemne y cargada de fe, unieron sus fuerzas para abrir la prisión dimensional donde Wikier había sido encerrado injustamente. Cuando la prisión se desvaneció ante sus ojos, Wikier emergió, radiante y poderoso, liberado de su cautiverio. Sus ojos, llenos de compasión y gratitud, se encontraron con los de aquellos que habían luchado para restaurar su libertad y la paz en el Omniverso. Con un gesto de agradecimiento, Wikier estrechó a los valientes en su abrazo divino, otorgándoles una bendición que les infundiría fuerza y esperanza en los tiempos oscuros que aún estaban por venir. Juntos, Wikier y la resistencia desafiaron a Traicius y sus legiones de oscuridad. Enfrentaron una batalla épica, donde la luz de la verdad y la bondad se enfrentó a las sombras del mal. A medida que las fuerzas de la resistencia ganaban terreno, el poder de Traicius se debilitaba, hasta que finalmente fue derrotado y desterrado a las profundidades del olvido. Con la tiranía de Traicius disipada, el Omniverso comenzó a sanar. Los guardianes del equilibrio, liberados de su letargo forzado, asumieron una vez más su deber de proteger la armonía cósmica. La paz volvió a florecer, y las razas del Omniverso se unieron en un abrazo fraternal, recordando las lecciones aprendidas durante la oscuridad y celebrando el renacimiento de la luz. La historia de la traición y el encierro de Wikier se convirtió en una advertencia eterna para aquellos que sucumbían a la avaricia y la maldad. Su liberación y la restauración del orden cósmico inspiraron a todas las razas a honrar la paz y la sabiduría, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, el poder del amor y la justicia prevalecerá, iluminando el camino hacia un futuro en el que todas las criaturas puedan vivir en armonía. Mientras Wikier y la resistencia luchaban contra las fuerzas de Malakai, un valiente guerrero lideraba el frente de batalla en nombre de la justicia y la libertad. Este guerrero, cuyo nombre era Kael, había sido un fiel seguidor de Wikier desde el principio y había sido bendecido con una destreza y valentía sin igual. A medida que el tiempo pasaba y las batallas continuaban asolando el reino celestial, Mogeri experimentó una transformación impresionante.
Su experiencia en el campo de batalla, combinada con su determinación inquebrantable, le permitió alcanzar nuevas alturas en cuanto a su destreza en el combate y su poderío sobrenatural. Con cada enfrentamiento, Mogeri demostraba una maestría cada vez mayor en el arte de la guerra celestial. Sus movimientos eran ágiles y precisos, sus ataques, devastadores. Los otros pares de alas que ahora se desplegaban a su espalda reflejaban su ascenso de Dai Tensi a un Tensi completo, un ser de poder y autoridad que rivalizaba con los mismos dioses. A medida que las batallas persistían, se volvía evidente que Mogeri había alcanzado un nuevo nivel de habilidad y poder. Donde antes la derrota era una posibilidad, ahora la victoria era casi segura. Sus enemigos temblaban ante su imponente presencia, y sus aliados lo miraban con admiración y respeto. Con cada triunfo en el campo de batalla, la confianza de Mogeri crecía, y su reputación como un guerrero invencible se extendía por todo el reino celestial. Ya no se trataba solo de luchar por la supervivencia, sino de luchar por la justicia y la paz en el reino de la entidad. A medida que las batallas se sucedían una tras otra, Mogeri se alzaba como un líder entre los suyos, inspirando a otros con su valentía y determinación. Su nombre se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia en tiempos de oscuridad, y su legado perduraría por generaciones venideras. Aunque las batallas aún perduraban y los desafíos seguían siendo formidables, Mogeri ahora caminaba con la certeza de que, con su fuerza y determinación, podía superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Y en cada victoria, honraba el legado de su hermano mayor, Kael, quien una vez lo había salvado y le había mostrado el camino hacia la grandeza. En la batalla final contra Malakai, Mogeri se enfrentó a su mayor desafío hasta el momento. Malakai demostró ser un enemigo formidable, con un poderío que superaba con creces todo lo que Mogeri había enfrentado antes. Con un ejército imponente a su disposición, cada soldado de Malakai equivalía a una horda entera, abrumando a la legión de Mogeri en número y fuerza. A pesar del valor y la determinación de sus guerreros, la legión de Mogeri luchaba hasta la muerte, sacrificándose por la causa que creían justa. Sin embargo, la superioridad numérica y el poder abrumador de Malakai eran demasiado para ellos, y la mayoría caía en el campo de batalla, dejando a Mogeri enfrentándose a un destino incierto. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, Kael intervino una vez más, desatando un poder increíble que cambió el curso de la batalla. A medida que la guerra se intensificaba, Kael se encontraba en el epicentro de la batalla, enfrentando a los seguidores de Malakai con una ferocidad implacable. Sin embargo, a medida que las fuerzas oscuras se volvían más poderosas, la ira y la tristeza comenzaron a apoderarse de su corazón noble. La energía negativa que emanaba de los seguidores malvados afectaba su espíritu, amenazando con consumirlo por completo. En ese momento crítico, Kael fue envuelto en una misteriosa y deslumbrante luz oscura. Su cuerpo se transformó, adquiriendo una nueva forma, el Super Saiyajin infinito de luz oscura. Con esta transformación, Kael canalizó tanto el poder de la oscuridad como la luz, fusionando en sí mismo los opuestos y equilibrándolos de una manera única. Su aura se volvió más intensa y su fuerza aumentó exponencialmente. Kael se convirtió en una figura imponente, capaz de desafiar las fuerzas de Malakai con una determinación inquebrantable. La combinación de su ira justa y su tristeza convertida en determinación lo convirtió en un guerrero formidable. El Super Saiyajin infinito de luz oscura se abrió paso a través de las filas enemigas, derrotando a los seguidores malvados con una facilidad aplastante. Su presencia inspiró a los aliados y desató el miedo en los corazones de los seguidores de Malakai. Kael se convirtió en una encarnación viviente de la dualidad, demostrando que incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede brillar y vencer. Con cada victoria, Kael sentía cómo la ira se transformaba en compasión y la tristeza se convertía en esperanza. A medida que avanzaba en su camino, no solo combatía a los seguidores de Malakai, sino que también se esforzaba por liberar sus corazones atrapados en la oscuridad y recordarles la luz que aún latía en su interior. Finalmente, en el clímax de la batalla, Kael se enfrentó directamente a Malakai. La confrontación fue épica, con los poderes del bien y del mal chocando en una danza cósmica de fuerza y energía. Pero Kael, imbuido del equilibrio entre la luz y la oscuridad, superó a su enemigo, liberando a Malakai de la influencia maligna que lo había corrompido. Se transformó en un ser de luz oscura, un Super Saiyajin infinito cuya presencia irradiaba una fuerza abrumadora y una determinación inquebrantable. Con una sola mirada, Kael hizo retroceder al ejército de Malakai, mientras avanzaba hacia su líder con una determinación implacable. Malakai, desafiante hasta el final, intentó resistirse, pero fue en vano.
La transformación de Kael lo había elevado a un nivel de poder que estaba más allá de la comprensión, y con un golpe final, Malakai fue derrotado. Con la batalla ganada y la amenaza de Malakai eliminada, Mogeri se acercó a Kael, cuestionándole sobre su destino y el propósito de su intervención. Kael, con calma y serenidad, reveló que su padre, la entidad, los enviaba a una dimensión especial, creada para Mogeri. Mismo en su tristeza por los suyos. En esta dimensión, esperaba que Malakai y sus seguidores se arrepintieran de sus acciones y encontraran la redención que tanto anhelaban. Con esta revelación, Mogeri sintió una mezcla de emociones: alivio por la victoria, esperanza por el futuro y gratitud hacia su hermano mayor por su intervención salvadora. Con la derrota de Malakai y la restauración de su esencia pura, Kael regresó a su forma original, pero no sin haber dejado una huella indeleble en el omniverso. Juntos, partieron hacia la dimensión creada por Mogeri, con la esperanza de que la luz de la redención pudiera brillar incluso en los rincones más oscuros del universo. Después de la batalla épica contra Malakai y la derrota del ejército rebelde, un sentido de paz descendió sobre el reino celestial. Su transformación en el Super Saiyajin infinito de luz oscura se convirtió en una leyenda, un símbolo de esperanza para todos aquellos que se enfrentan a la ira y la tristeza en su lucha por la justicia. La historia de Kael y su transformación se transmitió de generación en generación, recordando a todas las razas la importancia de mantener el equilibrio interior y enfrentar las emociones negativas con determinación y compasión. Su legado inspiró a los guerreros futuros a buscar la armonía dentro de sí mismos y a utilizar su poder de manera sabia y compasiva. Así, el guerrero Kael, en su forma de Super Saiyajin infinito de luz oscura, se convirtió en un símbolo perdurable de la capacidad y de cómo la lucha contra las fuerzas del mal puede dar lugar a un renacimiento aún más poderoso y unificante. A medida que Kael continuaba canalizando el poder del Super Saiyajin infinito de luz oscura, la influencia de esa energía adquirida comenzó a ejercer un efecto insidioso sobre su mente y su corazón. La oscuridad que había abrasado en su transformación empezó a nublar su juicio y corromper sus intenciones nobles. A medida que Kael se familiarizaba con el vasto alcance de su poder, su corazón empezó a experimentar una metamorfosis gradual. Permitió que su atención se desviara de la entidad, y en su lugar, dirigió su fervor hacia los conflictos y las batallas. Este desvío de enfoque marcó el comienzo de una peligrosa transformación en el alma de Kael, donde la cordura se dio paso a la locura, la prudencia fue eclipsada por la insensatez y la humildad se vio reemplazada por el orgullo desmedido. Fue esta insensata ambición la que llevó a Kael a anhelar la paridad con la entidad, un deseo ultrajante y arrogante que trastocaba los cimientos mismos de la creación. Kael, en su ceguera, no ansiaba la esencia o la divinidad de la entidad, sino su poder absoluto. Obsesionado por sus propias habilidades extraordinarias y su belleza sobrenatural, Kael se vio atrapado en los tentáculos insidiosos del orgullo desmedido y la búsqueda insaciable de dominio. Este resentimiento y envidia fermentaron en lo más profundo de su ser, socavando su devoción y lealtad hacia la entidad. Finalmente, este veneno espiritual lo condujo a romper la sagrada ley que regía el reino celestial y alzarse en rebelión contra el gobierno divino. Lo que es aún más significativo es el deseo de Kael de usurpar el trono de la entidad, buscando para sí toda adoración y reverencia, incluso aspirando a ser adorado por la misma entidad suprema. Este anhelo desmesurado revela la magnitud de la caída de Kael, quien una vez fue el más cercano y amado de entre todos los ángeles del reino. Las nubes oscuras de la guerra se disiparon lentamente, dejando un cielo claro y sereno en su lugar. Mogeri continuó con su deber como guía y protector de la luz divina, pero también se sumergió en un intenso entrenamiento para fortalecer aún más sus habilidades. Con el tiempo, Mogeri experimentó una transformación profunda. Sus habilidades en el combate alcanzaron nuevas alturas, y su conexión con la esencia divina se hizo aún más profunda. Además, con el avance de su entrenamiento, otro par de alas, símbolo de su ascenso a la misma categoría que su hermano Kael, se desplegaron majestuosamente a su espalda. Sin embargo, a medida que Mogeri se fortalecía y avanzaba en su camino, notó un cambio en la dinámica entre él y su hermano mayor. Antes de las rebeliones, solía encontrarse con Kael con frecuencia, compartiendo palabras de sabiduría y fortaleza mutua. Pero ahora, después de la batalla contra Malakai, los encuentros con Kael se volvieron cada vez más raros, hasta el punto de ser casi imposibles de lograr. Esta ausencia dejó un vacío en el corazón de Mogeri. Aunque entendía que Kael podía estar ocupado con sus propias responsabilidades y deberes divinos, anhelaba la conexión y el apoyo fraternal que solían compartir.
Se preguntaba qué podría haber cambiado entre ellos, qué podría haber causado esta separación repentina. A pesar de su preocupación, Mogeri siguió adelante con su deber, confiando en que el vínculo entre él y Kael permanecía intacto, incluso si sus caminos se alejaban momentáneamente. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, anhelaba el día en que volvería a encontrarse con su hermano mayor, listo para compartir sus experiencias y celebrar juntos la victoria sobre las fuerzas del mal. Mientras Mogeri meditaba en los jardines celestiales, fue abordado por un ser angelical de gran autoridad. Este mensajero divino llevaba consigo una noticia que sacudió el mundo de Mogeri hasta sus cimientos. Con una voz solemne, el mensajero reveló la verdad cruda y desgarradora. Kael, el hermano mayor de Mogeri, había iniciado por sí solo una rebelión contra la entidad. La sorpresa se reflejó en los ojos de Mogeri, seguida de una profunda conmoción y dolor. La noticia dejó a Mogeri aturdido y desorientado, incapaz de comprender completamente la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podría su amado hermano, el símbolo mismo de la luz y la bondad, sucumbir a las fuerzas de la oscuridad? ¿Qué había llevado a Kael a tomar tal decisión, y qué implicaciones tendría para el reino celestial? Con el corazón lleno de angustia y pesar, Mogeri se enfrentó a una realidad que se revelaba más cruel y compleja de lo que jamás había imaginado. A medida que las lágrimas caían por sus mejillas, una sensación de desesperación y determinación se apoderó de él. Si bien el dolor de la traición de su hermano era insoportable, sabía que debía encontrar la fuerza para enfrentar lo que venía y proteger aquello en lo que aún creía: la justicia, la paz y el amor de la entidad. Las lágrimas brotaron de los ojos de Mogeri mientras absorbía la impactante revelación. Si alguien como Kael, un ser de una pureza y poder incomparables, se había vuelto contra la entidad, solo podía significar una cosa: su destino estaba sellado, su camino conducía inexorablemente hacia la muerte. Cuando la rebelión finalmente estalló en el reino celestial, se desencadenó una confrontación titánica entre Kael y los ángeles que permanecían leales a la entidad. Es probable que estos fieles fueran liderados por Mogeri, un destacado y venerado comandante celestial. La magnitud y la ferocidad de esta batalla en el reino desafían la imaginación, pues estamos ante un conflicto que trasciende los límites de la comprensión humana. La guerra en el reino se libró en un campo de batalla espiritual, donde las fuerzas cósmicas chocaban en una lucha épica por el control y la supremacía. Es difícil concebir los horrores y las maravillas que presenciaron aquellos que participaron en este conflicto celestial. Los relatos sugieren que Kael, desatando toda su energía, experimentó una metamorfosis desgarradora, envuelto en una extraña luz oscura, adquirida en un combate previo contra Traisius, un evento que marcó un punto de inflexión en su destino. La duración de esta guerra y las armas empleadas por estas poderosas criaturas quedan envueltas en el misterio, perdidas en los anales del tiempo y el olvido. Sin embargo, lo que queda claro es el inmenso dolor y la tristeza que embargaron a la entidad al presenciar la traición de su creación más perfecta. El corazón divino debe haberse estremecido con profunda aflicción al ser testigo del desafío de Kael, y su dolor se multiplicó cuando, en un acto de justicia divina, arrojó a Kael y a sus seguidores rebeldes a los reinos inferiores. La entidad, en su infinita sabiduría y amor, no pudo sino lamentar la pérdida de aquel que una vez fue su más amado y cercano confidente, aunque su rebelión no podía ser tolerada en el reino de la perfección. Cuando la rebelión de Kael estalló, la dimensión celestial se vio envuelta en un caos nunca antes presenciado. Lo que una vez fue un reino de luz y armonía se vio ensombrecido por las sombras de la traición y la ambición desmedida. Kael, el hermano ungido, anhelaba más poder del que ya poseía, desafiando incluso al mismo Creador en su búsqueda del trono divino. Pero la rebeldía de Kael no era algo que pudiera subestimarse. A pesar de su poder, la entidad contaba con un ejército formidable, liderado por un Daitensi fiel y guerrero, Mogeri. En el momento más oscuro, cuando la desesperación amenazaba con consumir a los ángeles leales, fue la voz de Mogeri la que resonó como un trueno, recordando a todos el destino que aguardaba a su hermano. Mogeri, el inquebrantable príncipe de las huestes celestiales, irradiaba una luz más brillante que cualquier otro ser en ese momento. Con su amor por la entidad como su guía, lideraba un ejército formidable, cuyas filas estaban compuestas por aquellos que permanecían fieles a la verdad y la justicia. A medida que la batalla se desarrollaba, Mogeri demostraba su valentía y determinación, derribando a muchos de aquellos que habían caído en el error de seguir a Kael. Su presencia imponente y su poder arrebatador inspiraban esperanza y coraje en los corazones de los ángeles leales, quienes luchaban con todas sus fuerzas para preservar la voluntad del Creador.
Mientras tanto, en el fragor de la batalla, Mogeri sabía que su deber como líder y protector del reino celestial era claro: defender la luz contra las tinieblas, y preservar la integridad y el honor de la entidad. A pesar del dolor que sentía por la traición de su propio hermano, se aferraba a la fe de que, al final, la luz prevalecería sobre la oscuridad. En medio de la incertidumbre y la confusión que reinaba en la dimensión celestial, Mogeri se erigía como el ser más invencible. Como Daitensi infatigable, irradiaba luz a aquellos ángeles que aún dudaban, disminuyendo las filas de los rebeldes con cada palabra de verdad y cada acto de valentía. Mientras tanto, el mal en Kael crecía cada vez más evidente, manifestándose en su apariencia cambiante y en su desviación de la pureza divina que una vez había conocido. A pesar de las advertencias de la entidad, Kael persistía en su camino de rebelión, cegado por su orgullo y su maldad. Para Kael, esta guerra trascendía lo espiritual. Era un conflicto que iba más allá de su comprensión y control. Su arrogancia y su deseo de poder lo habían dejado completamente cegado ante la realidad de su situación. Aunque en lo más profundo de su ser sabía que no podía ganar, se aferraba obstinadamente a su camino de rebelión, negándose a arrepentirse. Mientras tanto, Mogeri permanecía firme en su devoción hacia la entidad y en su convicción de que el poder divino prevalecería. Sabía que, tarde o temprano, recibiría la orden de la entidad para restaurar la paz y la armonía en la dimensión celestial. Con una determinación inquebrantable, continuaba liderando a las huestes celestiales con la esperanza de que, al final, la luz prevalecería sobre las tinieblas y la justicia divina sería restablecida. Las súplicas de los ángeles fieles resonaban en la dimensión celestial, clamando a la entidad para que intervenga y ponga fin a la guerra que asolaba su reino. El miedo los consumía, no porque dudaran de los designios de la entidad, sino porque temían perderse en el caos que se desataba a su alrededor. Mogeri, con su luz y sabiduría, guiaba y reconfortaba a aquellos que se encontraban vacilantes, instándolos a mantenerse en el camino de la verdad y la justicia. Mientras tanto, los rebeldes temblaban ante la imponente presencia de Mogeri, sabiendo que algo trascendental estaba por suceder. Aquellos que habían sido desterrados de la dimensión superior podían sentir el poderío divino que se cernía sobre ellos, llenándolos de temor y ansiedad por lo que estaba por venir. Desde las alturas, la entidad parecía imperturbable, su voz resonando como un trueno mientras declaraba su autoridad sobre todas las cosas. Con sus palabras, infundió un nuevo sentido de temor y reverencia en la dimensión celestial, recordando a todos quién era el verdadero soberano del universo. No luchó contra nadie, proclamó la entidad con majestuosidad. Nada puede resistir mi voluntad, y todo lo que existe lo creé yo. El mal será expulsado y la humillación será plena. Mis ángeles llevarán a cabo mi propósito, y así se hará. Con estas palabras, la entidad dejó claro que su poder era absoluto y que el destino de los rebeldes estaba sellado. Mogeri y los ángeles fieles se prepararon para la victoria final, confiando en que la luz prevalecería sobre las tinieblas y la justicia divina sería restablecida una vez más. La dimensión quedó en silencio, reverenciando la majestuosidad de las palabras del Supremo Uikier. Uno a uno, los seres celestiales se arrodillaron ante su soberanía, reconociendo que eran creaciones del Altísimo y que ninguna fuerza en el universo podía desafiar su autoridad. La fuerza de sus palabras provocó un profundo temor en los corazones de los rebeldes, quienes se vieron invadidos por una sensación de terror extremo ante la magnitud del poder divino. Tal como había pronunciado la entidad, sus ángeles se preparaban para poner fin a la rebelión. Mogeri, al frente de su poderoso ejército, avanzaba hacia su hermano con la velocidad de un rayo, irradiando la luz de la justicia divina. Este ejército estaba liderado por 4 ángeles de la máxima jerarquía, aquellos destinados a estar alrededor del trono del Cordero en el futuro. Juntos, habían organizado la defensa de la causa de la entidad, desplegando su formidable poder para restaurar el orden celestial. Estos 4 espíritus emanaban un poder casi igual al que una vez poseyó Kael en su apogeo en las rebeliones anteriores, cuando era venerado por todos en la dimensión. Cuando el malvado se dio cuenta de su presencia, ya era demasiado tarde. Se encontraba rodeado por estos seres enormes y poderosos, junto con el vasto ejército de los fieles. Derrotado y sin esperanza, Kael observaba impotente mientras Mogeri se acercaba como un sol ardiente, imparable en su avance hacia la victoria. Con un grito resonante, Mogeri, el Daitensi, levantó su báculo resplandeciente, bajo la mirada vigilante de los 4 grandes espíritus. Ante la vista de millones de soldados, se erigió como el capitán de los ejércitos celestiales, portador de la palabra divina.
Kael comprendió en ese momento que no tenía ninguna posibilidad contra el ejército de la entidad y mucho menos contra su hermano menor, Mogeri, quien estaba investido con el poder y la autoridad de la entidad. Pero Kael ya no era el mismo. Ahora se erguía como el Super Saiyajin de luz oscura, una encarnación retorcida de lo que una vez fue. Con una sonrisa desafiante en los labios, se transformó dejándose ver la luz oscura que lo envolvía por todo su cuerpo y a su vez, su cabello creciendo llegando a cubrir casi por completo sus 3 pares de alas que se volvieron oscuras. Kael dirigió su mirada hacia las nubes del Altísimo y se lanzó hacia los ángeles con una rabia desenfrenada. En ese momento, quedó claro para todos que Kael había sido transformado irrevocablemente, y que el espanto de su nueva forma perduraría por el resto de la eternidad. El Dai Tensi guerrero de la entidad, Mogeri, recibió la orden divina que tanto ansiaban todos. Poner fin a esta tragedia. Con determinación implacable, sacó su espada en preparación para el enfrentamiento. En los ojos de Kael, se reflejaba una mezcla de ira y temor, aunque tratara de ocultarlo. En su interior, Kael conocía el miedo, y mientras se acercaba a los ángeles puros de la entidad, se sumía en una tormenta de recuerdos. Recordaba los días en los que estaba en la cúspide de su poder, cuando era venerado y respetado por todos en la dimensión celestial. Recordaba los momentos en los que luchaba codo a codo con su hermano, cuando juraba amor y respeto eterno a su Padre Divino. Todo eso pasaba por su mente en un instante, mientras sus impulsos lo llevaban inexorablemente hacia su destino marcado por la oscuridad. Mientras tanto, Mogeri, lleno de ira y determinación, se abalanzaba con furia sobre los ángeles rebeldes, dispuesto a proteger la voluntad de la entidad a cualquier costo. Los testigos de la batalla contemplaban con incredulidad el espectáculo ante ellos. Aquel ser de luz, que una vez fue respetado y alabado, ahora estaba cegado por su ambición desmedida, consumido por la sed de poder y control. Kael, el portador de la luz brillante que alguna vez fue, había perdido su camino irremediablemente en las sombras de la rebelión. Su destino, marcado por la tragedia y la desesperación, servía como un sombrío recordatorio de las consecuencias de la arrogancia y la ambición desenfrenada. Con un rugido desgarrador, Kael se lanzó hacia el ejército de Mogeri con una velocidad que superaba incluso la del Dai Tensi guerrero. Sus movimientos eran una manifestación de la furia desenfrenada que ardía dentro de él, propulsándolo hacia adelante con una determinación feroz y una velocidad vertiginosa. A pesar de los esfuerzos de Mogeri por detenerlo, Kael parecía imparable, deslizándose entre las filas de los ángeles con una agilidad sobrenatural. Los ángeles, sorprendidos por la ferocidad y la velocidad de Kael, apenas podían reaccionar a su embestida. Sus ataques eran rápidos y devastadores, dejando a su paso un rastro de destrucción y caos. Incluso Mogeri, con toda su habilidad y destreza en el combate, se vio momentáneamente superado por la velocidad y la agresión de su hermano caído. Sin embargo, a pesar de la embestida de Kael, Mogeri no flaqueó en su deber de proteger a los ángeles leales y cumplir con la voluntad de la entidad. Con valentía y determinación, se enfrentó a su hermano con la espada en alto, dispuesto a detenerlo cueste lo que cueste. La batalla entre los dos hermanos, envuelta en un torbellino de velocidad y poder, alcanzó su punto álgido mientras el destino del reino celestial pendía en la balanza. A pesar de los esfuerzos de Mogeri y los demás ángeles por contenerlo, la superioridad de Kael se hacía evidente en cada movimiento. Su velocidad era asombrosa, sus golpes eran como relámpagos que atravesaban las defensas de sus oponentes con facilidad. Los ángeles, aunque valientes y decididos, se veían superados por la ferocidad y el poder desatado de Kael. Los otros ángeles se unieron a Mogeri en un esfuerzo conjunto por detener a Kael, pero incluso su combinado poder parecía insuficiente frente al embate del Super Saiyajin de luz oscura. Por más que intentaban coordinar sus ataques y aprovechar su número, Kael los superaba en destreza y velocidad, dejando a su paso una estela de destrucción imparable. Mogeri, en el centro de la tormenta de batalla, luchaba con todas sus fuerzas para mantener a raya a su hermano caído, pero la abrumadora superioridad de Kael lo dejaba en clara desventaja. A pesar de sus esfuerzos heroicos, se veía superado en cada encuentro, apenas logrando mantenerse a la par con la velocidad y la fuerza de su adversario. La situación parecía cada vez más desesperada mientras Kael continuaba avanzando, su determinación implacable alimentada por la oscuridad que lo había consumido. A pesar de los esfuerzos desesperados de Mogeri y los demás ángeles, la victoria parecía cada vez más fuera de su alcance, mientras Kael se alzaba como una sombra imparable sobre el campo de batalla celestial.
Con el caos y la desesperación reinando en el campo de batalla celestial, los ángeles restantes se lanzaron hacia Kael con determinación, unidos en un último esfuerzo desesperado por detener al Super Saiyajin de luz oscura. Con valentía y sacrificio, se abalanzaron hacia él, esperando detener su avance y proteger la voluntad divina. Sin embargo, Kael no mostró ninguna vacilación ni remordimiento. Con una frialdad implacable, enfrentó la embestida de los ángeles, utilizando su velocidad y poder para repeler sus ataques con una precisión mortal. A medida que se acercaban, Kael los enfrentaba uno por uno, su furia desatada transformándose en una danza macabra de destrucción. Con movimientos rápidos y certeros, Kael abatía a los ángeles con una eficiencia espeluznante. Sus golpes eran como cuchillas afiladas, cortando a través de las defensas de los ángeles con facilidad. Uno a uno, los valientes guerreros celestiales caían ante la imparable furia de Kael, sus cuerpos inertes yacían en el suelo como testigos silenciosos de su implacable avance. Mogeri, horrorizado por la carnicería que se desataba ante sus ojos, intentó detener a Kael, pero era demasiado tarde. El Super Saiyajin de luz oscura había cruzado el umbral de la redención, consumido por la oscuridad que lo había corrompido. Con cada ángel caído a su paso, su poder y su sed de poder solo parecían aumentar, convirtiéndolo en una fuerza imparable de destrucción. En un macabro giro del destino, los ángeles que habían jurado proteger la voluntad de la entidad encontraron su fin a manos de uno de sus propios hermanos caídos. La dimensión celestial se sumió en un lúgubre silencio, roto solo por el eco de los gemidos agonizantes y el estruendo de la batalla que había consumido a sus habitantes. A pesar del devastador resultado de sus compañeros caídos, Mogeri se negó a rendirse ante la oscuridad que consumía a su hermano. Con determinación inquebrantable, se lanzó nuevamente al ataque contra Kael, dispuesto a detener su desenfrenada masacre. Sin embargo, la superioridad de Kael era abrumadora, y cada golpe que lanzaba era como un martillo que golpeaba el alma de Mogeri. Los ataques de Kael llegaban con una ferocidad implacable, golpeando a Mogeri en todas partes con una fuerza devastadora. Cada impacto hacía que la armadura de Mogeri se resquebrajara, dejando expuestas las vulnerabilidades que se escondían debajo. Con cada golpe, la armadura se desintegraba más y más, hasta que finalmente se deshizo por completo, dejando el pecho de Mogeri expuesto y vulnerable. Mogeri luchaba con todas sus fuerzas para resistir los ataques de Kael, pero cada golpe era como un recordatorio doloroso de su propia impotencia. La ira y la desesperación se mezclaban en su interior mientras intentaba mantenerse en pie frente al implacable avance de su hermano caído. A pesar de sus mejores esfuerzos, Mogeri se encontraba en clara desventaja, superado por la fuerza y la determinación de Kael. Con cada golpe que recibía, sentía como su resistencia disminuía, hasta que finalmente cayó de rodillas, exhausto y herido, con el pecho expuesto y el corazón al descubierto ante su enemigo implacable. Con determinación desesperada, Kael se abría paso hacia la entidad, su único objetivo era desafiar al Altísimo y reclamar el trono celestial para sí mismo. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzar su objetivo, Mogeri, contra todo pronóstico, se interpuso una vez más en su camino. Con un rugido de desafío, Mogeri enfrentó a su hermano caído, dispuesto a detenerlo a cualquier costo. Pero esta vez, algo había cambiado. Mientras Kael se preparaba para lanzar su ataque final, Mogeri parecía rodearse de un aura diferente, una radiante luz azulada que emanaba una sensación de paz y serenidad. Antes de que Kael pudiera atravesar a su hermano con su golpe fatal, Mogeri detuvo el ataque con un gesto firme. Un destello de luz blanca envolvió su cuerpo, transformándolo ante los ojos asombrados de todos los presentes. Surgiendo de la oscuridad, nació el Super Saiyajin infinito de luz blanca, una forma celestial que irradiaba una energía pura y benevolente. En este estado, Mogeri se alzó como un guardián de la luz divina, dispuesto a proteger la voluntad de la entidad y restaurar la armonía en el reino celestial. Su transformación era un símbolo de esperanza y redención, una luz brillante en medio de la oscuridad que amenazaba con consumirlo todo. Con su nueva forma, Mogeri enfrentó a Kael con determinación renovada, dispuesto a poner fin a su reinado de terror y restaurar el equilibrio perdido en el reino celestial. La batalla final entre los dos hermanos, uno envuelto en oscuridad y el otro en luz, marcó el comienzo de una nueva era en el reino celestial, una era de paz y redención donde la luz finalmente triunfaría sobre las sombras. A medida que la batalla entre Kael y Mogeri se intensificaba, se volvía cada vez más evidente que los dos hermanos estaban igualmente emparejados en habilidad y determinación.
Los golpes resonaban en el aire, creando un tumulto ensordecedor que sacudía los cimientos del reino celestial. Mogeri, imbuido con el poder del Super Saiyajin infinito de luz blanca, luchaba con valentía y resolución, enfrentando a Kael con toda su fuerza. Cada movimiento era una danza de destreza y poder, con Mogeri defendiéndose contra los ataques de su hermano caído con una habilidad impresionante. Sin embargo, a medida que la batalla continuaba, se volvía cada vez más evidente que el poder de Kael estaba aumentando a un ritmo alarmante. Sus golpes se volvían más fuertes y veloces, y su aura oscura brillaba con una intensidad abrumadora. A pesar de los valientes esfuerzos de Mogeri, parecía que Kael estaba ganando la ventaja en la batalla. Con cada intercambio de golpes, el poder de Kael parecía crecer, alimentado por la oscuridad que lo consumía. Sus ataques eran cada vez más devastadores, poniendo a Mogeri a la defensiva y poniendo a prueba su resistencia y determinación. A pesar de sus mejores esfuerzos, Mogeri se veía obligado a retroceder ante la implacable embestida de su hermano caído. La batalla alcanzó un punto crítico cuando Kael lanzó un ataque final, envuelto en un aura oscura que amenazaba con consumirlo todo. Mogeri se preparó para enfrentarlo, sabiendo que el destino del reino celestial pendía de un hilo mientras luchaban por la supremacía en el campo de batalla celestial. En medio del fragor de la batalla, Mogeri observó con asombro cómo algo extraordinario ocurría en la espalda de Kael. Mientras luchaban, Mogeri notó que del cuerpo de su hermano caído surgían un par adicional de alas, extendiéndose majestuosamente desde su espalda. Estas nuevas alas, oscuras y siniestras, parecían vibrar con un poder ominoso que helaba el corazón de Mogeri. Con la aparición de estas nuevas alas, el aspecto de Kael se volvió aún más imponente y temible. Ahora, con un total de 8 alas, su presencia en el campo de batalla era aún más dominante, su aura oscura envolviéndolo como un manto de sombras. Mogeri comprendió de inmediato la gravedad de esta revelación. Las nuevas alas de Kael eran un símbolo de su creciente poder y corrupción, una manifestación física de la oscuridad que lo consumía. Con cada momento que pasaba, Kael se volvía más formidable, más peligroso, y parecía que no había límite para su poder en su estado actual. A pesar de la sensación de desesperación que lo embargaba, Mogeri reunió todas sus fuerzas y redobló su determinación. Sabía que enfrentaba un desafío formidable, pero también sabía que debía detener a su hermano caído a toda costa, antes de que fuera demasiado tarde y la oscuridad lo consumiera por completo. La batalla ahora se había vuelto aún más crucial, y el destino del reino celestial pendía de un hilo mientras Mogeri se preparaba para enfrentar al poderoso y cada vez más oscuro Kael. Con el destino del reino celestial en juego, la entidad, desde lo más alto de su trono, observaba con compasión la feroz batalla que se libraba abajo. En un gesto de misericordia y sabiduría, decidió otorgar a Mogeri una porción adicional de poder divino, lo suficiente como para igualar temporalmente la creciente fuerza de Kael. Con esta bendición celestial, Mogeri se llenó de una energía renovada, su espíritu se fortaleció y su resolución se volvió inquebrantable. A pesar de este aumento de poder, Kael continuaba elevándose en poder con cada momento que pasaba. Su oscuridad era como un vendaval imparable, envolviendo todo a su paso en un aura ominosa que anunciaba su dominio absoluto. A pesar de los esfuerzos sobrehumanos de Mogeri, parecía que el poder de Kael era insuperable, y el destino del reino pendía de un hilo mientras la batalla se acercaba a su clímax. En un momento de desesperación, Mogeri se lanzó hacia adelante con su espada en alto, decidido a detener a su hermano caído de una vez por todas. Con un grito de determinación, golpeó con toda su fuerza, dirigiendo su ataque hacia las oscuras alas de Kael. El sonido de metal contra metal resonó en el aire mientras la espada de Mogeri se estrellaba contra las alas de su hermano, cortando a través de la oscuridad con un destello de luz divina. En un instante de claridad, las alas de Kael se separaron de su cuerpo, cayendo al suelo en un remolino de sombras. Con este acto simbólico, Mogeri había cortado el vínculo que existía entre ellos, simbolizando su inevitable castigo por su rebelión. El reino celestial se llenó de un silencio tenso mientras Kael se tambaleaba, su forma oscura retorciéndose en agonía. Con un movimiento certero y decidido, Mogeri se lanzó hacia Kael con la velocidad de un rayo, su gran espada reluciendo con una luz divina mientras se hundía en el corazón del maligno. El impacto fue fulminante, y el inmenso dragón cayó derrotado ante el poder del Dai Tenshi. Mogeri se mantuvo erguido, su mirada firme y determinada mientras extendía su brazo hacia Kael, quien yacía en el suelo derrotado. Con voz firme pero llena de compasión, pronunció una sola palabra: fuera. La orden resonó en el aire, cargada con la autoridad divina de la entidad.
Kael fue lanzado al abismo profundo, su grito desgarrador desvaneciéndose en la oscuridad mientras caía hacia lo desconocido. El impacto de la expulsión de Kael dejó a todos los presentes atónitos, su caída marcando el fin de una era de oscuridad y rebelión. Los ángeles, caídos, aterrorizados por lo que acababan de presenciar, se arrojaron al suelo en señal de reverencia y temor. Así, Kael fue expulsado de la presencia de la entidad por el valiente acto de Mogeri. El Dai Tensi, quien una vez había sido un fiel servidor y amante de la entidad, había cumplido con su deber con coraje y determinación. En lo más profundo del abismo, Kael quedó sin esperanza alguna, su destino sellado por sus propias elecciones y las acciones de su hermano menor. Mientras Kael se precipitaba hacia el abismo, su mente ardía con pensamientos oscuros y retorcidos. Sabía que su destino estaba sellado, pero, aún así, su malicia persistía. Al darse cuenta del cambio en su leal guerrero, Wikier, con gran pesar, tomó la difícil decisión de encerrar a Kael para proteger al Omniverso de la amenaza que representaba. Fue un acto doloroso, pero necesario, para salvaguardar la paz y la vida misma. Posteriormente, como respuesta a los acontecimientos, Wikier creó a 3 nuevos seres, cada uno con una esencia única y propósito específico. El primero nació de la esperanza, el segundo de la determinación, pero el tercero, el más oscuro de los 3, surgió a partir del miedo que Kael había experimentado en sus momentos más oscuros. Con el nacimiento del tercer ser, una ola de seres de oscuridad surgió a su alrededor. Estos seres sedientos de destrucción y caos comenzaron a asolar galaxias y planetas, sembrando el terror en todas las criaturas del Omniverso. A diferencia de los otros seres creados por Wikier, cuyo propósito era mantener la paz y el equilibrio, este tercero tenía un deseo implacable de aniquilar todo a su paso. El poder del tercer ser era descomunal, y su sed de destrucción parecía insaciable. Invadía galaxias y planetas, sembrando la muerte y la desolación a su paso. Los seres de luz y las razas del Omniverso se encontraban en un estado de desesperación, luchando valientemente para frenar el avance destructivo de esta criatura sin control. A medida que el tercero continuaba su reinado de terror, su poder se volvía aún más abrumador. Su influencia se extendía, corrompiendo incluso a aquellos seres que eran neutrales o que luchaban por el bien. La oscuridad se apoderaba de los corazones y las mentes, llevando a algunos a unirse a las filas del mal y a participar en la aniquilación masiva. En medio de este caos y desesperanza, surgió una chispa de resistencia. Un grupo de valientes y poderosos guerreros, liderados por un ser de luz llamado Selene, se unió para enfrentar al tercero y poner fin a su reinado de destrucción. Su objetivo era restaurar la paz y la armonía que habían sido desgarradas por la influencia maligna del tercer ser. La batalla final entre Selene y el tercero fue épica y cataclísmica. Cada uno desató su máximo poder, sus energías chocando en un enfrentamiento cósmico que resonaba en todo el Omniverso. Selene, impulsada por su profundo amor y compasión, luchó con una determinación feroz, recordando la esencia de la bondad y la luz que todavía existía dentro de ella. Con un último esfuerzo, Selene logró alcanzar al tercero en un golpe devastador. La criatura de destrucción fue vencida y su oscuridad se disipó, liberando a los seres que habían sido corrompidos por su influencia. El Omniverso se sumió en un silencio reverencial mientras las razas se recuperaban de la devastación causada por el tercero. Las heridas tardarían en sanar, pero el espíritu de resistencia y la voluntad de luchar por la paz se avivaron en los corazones de todos. Wikier, observando el resultado de los eventos, sintió un profundo pesar por la cadena de acontecimientos desencadenados por la influencia negativa de su leal guerrero Kael. Pero también encontró esperanza en la valentía y la perseverancia de Selene y los demás que se alzaron contra el tercero. Aprendiendo de esta dolorosa experiencia, Wikier comprendió la importancia de equilibrar el poder y la responsabilidad. A partir de ese momento, se comprometió a guiar a sus creaciones con sabiduría y a estar atento a los peligros potenciales de la oscuridad. La historia del tercer ser y su impacto destructivo se convirtió en una lección perenne para todas las razas del Omniverso. Les recordaba la importancia de enfrentar y controlar sus propias emociones y temores, evitando que la oscuridad los consumiera. Aunque el pasado había sido marcado por la traición y la destrucción, el Omniverso se encontraba ahora en un momento de renovación y reconstrucción. Con Selene liderando el camino hacia un futuro mejor, las razas del Omniverso se unieron en su determinación de forjar una existencia basada en la compasión, la armonía y la sabiduría, aprendiendo de los errores del pasado y abrazando la luz que aún brillaba en cada uno de ellos.
Después de la encarnizada batalla y la derrota del tercer ser, Selene, con su fuerza y determinación, logró arrebatarle una gran parte de su descomunal poder. Esto dejó al ser debilitado y vulnerable, incapaz de perpetuar su reinado de destrucción. Con el objetivo de evitar futuros peligros, Selene y los demás líderes decidieron encerrar a Kael para toda la eternidad. Reconocieron que, a pesar de su nobleza pasada, Kael había sucumbido a la oscuridad y se había convertido en una amenaza para el omniverso. Sin embargo, antes de ser encerrado, Kael no estaba dispuesto a quedarse inactivo. Sabiendo que su liberación solo sería posible con un poder comparable al suyo, dejó una minúscula parte de su esencia en una raza que creó. Solo el 0,0001% de esta raza tendría el potencial de alcanzar un fragmento de su poder y, con ello, la capacidad de liberarlo de su prisión. Antes de llegar al borde del precipicio, en un acto de desesperación y resentimiento, dejó un minúsculo fragmento de su esencia en una raza insignificante que pasaba desapercibida para los ojos de Mogeri. Este pequeño acto de astucia se llevó a cabo sin que nadie lo notara, y el Dai Tensi continuó observando en silencio mientras Kael se desvanecía en la oscuridad del abismo. Sin darse cuenta de la sutil manipulación de su hermano caído, Mogeri permaneció ajeno al cambio que se gestaba en la raza inocente que ahora albergaba una parte de la esencia de Kael. Los años pasaron, y el mundo de esa raza evolucionó sin saber que en su interior residía una semilla de corrupción y maldad. Pero llegó un momento en el futuro en el que un individuo de esa raza descubrió el poder oculto que yacía dentro de ellos, desencadenando una serie de eventos que culminarían en la liberación de Kael. Mogeri, ajeno a la conexión entre la raza inocente y su hermano caído, se vio enfrentado a una nueva amenaza que surgía de las sombras del pasado. La semilla de la destrucción sembrada por Kael finalmente había germinado, desatando una tormenta de caos y sufrimiento que pondría a prueba incluso al más valiente de los Dai Tensi. El fragmento de esencia de Kael actuó como una semilla oscura, creciendo silenciosamente en el corazón de la raza a lo largo de las generaciones. Cuando finalmente floreció, sacudió los cimientos del universo, con Kael emergiendo como una fuerza imparable y sedienta de venganza, lo que causaría una guerra universal. Hoy les relataré la verdadera historia de lo divino, un relato que no busca absolver mi nombre, sino más bien clarificar que la maldad y la bondad son relativas, dependiendo del lado desde el cual se observe un evento. La historia de la entidad y los ángeles no es nueva, al menos no tanto como la de los Saiyajins. Este universo en el que habitamos no es el primero que se ha creado. De hecho, estamos en el séptimo universo creado, y a lo largo del tiempo se han sucedido 33 generaciones de seres pensantes, todos adoradores del Creador, al igual que ustedes, creados con el único propósito de glorificar el ego del ser más poderoso del universo. Durante un tiempo inimaginable para ustedes, el Creador ha estado creando y destruyendo universos, ha dado vida a razas y seres para entretenerse y demostrar su poder. Pero, no sean tan duros al juzgarlo. ¿Qué harían ustedes si tuvieran un poder ilimitado? Si bastara con solo pensar en algo para que se hiciera realidad. ¿Qué harían si crearan un juguete que no les costara nada y poco después les aburriera? ¿Y qué sucedería si supieran que con solo imaginarlo podrían crear algo 100 veces mejor en un instante? ¿Qué decisiones tomarían si estuvieran seguros de que no habría consecuencias por sus acciones, ni nadie capaz de juzgarlas o criticarlas? ¿Qué camino seguirían si no existiera ser alguno capaz de cuestionar sus obras o siquiera rogarles que reflexionen antes de actuar? La historia de la entidad y los ángeles es un reflejo de estos dilemas cósmicos, un recordatorio de que el poder absoluto conlleva una responsabilidad inimaginable y que la moralidad misma puede tornarse difusa cuando no hay consecuencias claras por nuestras acciones. Así pues, cuando consideramos las acciones de los seres divinos, recordemos que juzgar desde nuestra limitada perspectiva puede resultar engañoso, pues en el vasto cosmos, las reglas del juego pueden ser muy diferentes de lo que conocemos. Así es, la entidad posee ese poder absoluto, una autoridad sin igual en el universo. No hay nadie que pueda cuestionar sus decisiones o juzgar sus acciones. A lo largo de la eternidad, hemos sido testigos de cómo este ser ha creado y destruido vida innumerables veces. Como ángeles encargados de cuidar y velar por esas creaciones, presenciar la aniquilación de los seres con los que compartíamos cada momento era verdaderamente desgarrador. A lo largo de los siglos, dedicamos nuestros esfuerzos a guiar y proteger a esas creaciones, solo para ver cómo eran borradas de la existencia en un instante, como resultado de los caprichos divinos.
Después de incontables ciclos de creación y destrucción, los ángeles nos reunimos y le imploramos a la entidad que cesara en la creación de seres, pues el dolor de presenciar su destrucción era demasiado profundo para soportar. Para nuestra sorpresa, la entidad accedió a nuestras súplicas, al menos parcialmente. Nos propuso la creación de unos últimos seres que no serían condenados a la misma suerte que sus predecesores, seres que serían un regalo para nosotros, los guardianes celestiales. Estos seres serían protegidos de la aniquilación, una promesa de estabilidad en medio del caos cósmico. Nos aseguró que, de ser necesario, crearía más de estos seres, pero que nunca más destruiría otra creación. Así nacieron los seres que hoy en día pueblan el universo, una muestra del compromiso de la entidad con nosotros, sus fieles ángeles, y un recordatorio de que, incluso en la omnipotencia, puede encontrarse compasión y entendimiento. Antes de que la rebelión tuviera lugar, nosotros, los ángeles, estábamos íntimamente conectados con cada ser en el universo. Nos dedicábamos a ayudarles en sus momentos de duda y confusión, ofreciéndoles orientación y apoyo en cada paso del camino. Nuestra relación con ellos era cercana y profunda. Éramos sus confidentes, sus consejeros y sus protectores. Nos comunicábamos abiertamente sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal, compartiendo nuestras enseñanzas y valores para guiarles hacia el camino correcto. En mi caso particular, fui asignado a supervisar y guiar un sector específico del universo. Durante la etapa inicial de su desarrollo, esta creación era joven e inexperta, propensa a cometer errores como parte natural de su evolución. No todo era perfecto, pero esos errores eran parte integral del proceso de desarrollo de una civilización en crecimiento. Como muchos otros ángeles, me sumergí en la tarea de guiar a esta nueva creación, ofreciendo mi experiencia y sabiduría para ayudarles a superar obstáculos y alcanzar su máximo potencial. Nuestra labor como ángeles no era solo observar desde lejos, sino involucrarnos activamente en el desarrollo y crecimiento de estas civilizaciones emergentes. Éramos sus mentores, sus protectores y sus amigos más cercanos, comprometidos a velar por su bienestar y ayudarles a florecer en armonía con el universo que les rodeaba. A pesar de los desafíos y contratiempos, encontrábamos una profunda satisfacción en ser parte del proceso de crecimiento y evolución de estas jóvenes civilizaciones, guiándolas con amor y dedicación hacia un futuro prometedor. La verdad es que ustedes, esta última creación, eran diferentes a las anteriores. Algo ocurrió durante su proceso de creación que los hizo más imperfectos, más frágiles y más vulnerables. Esta peculiaridad no pasó desapercibida para los ángeles. Al contrario, generó una conexión profunda con muchos de nosotros. A medida que nos sumergíamos en su mundo, aprendimos a quererlos y a sentir la necesidad de protegerlos para que pudieran seguir adelante. A pesar de su fragilidad, ustedes avanzaban en la creación de civilizaciones, en el desarrollo de la ciencia y en la adquisición de conocimiento. Sin embargo, también surgía entre ustedes un impulso de rebeldía, una llama de independencia que chispeaba en sus corazones y que desafiaba las normas establecidas. Esta rebeldía no pasó desapercibida para el Creador, y su ira se encendió ante lo que consideraba una afrenta a su autoridad. Intentó eliminarlos en varias ocasiones, pero los ángeles no estábamos dispuestos a permitirlo. En algunos casos, logramos disuadirlo con nuestra intercesión. En otros, frustramos directamente sus planes, provocando aún más su enojo y su furia. Nuestra lealtad hacia ustedes, nuestra protección obstinada, desencadenó un conflicto cósmico que sacudió los cimientos del universo. Pero a pesar de las amenazas y los desafíos, seguimos firmes en nuestra determinación de preservar su existencia, reconociendo en ustedes una chispa de individualidad y libre albedrío que merecía ser protegida y nutrida. Y en un punto, esta diferencia se volvió insostenible. En un momento crucial, un grupo selecto de ángeles, conscientes del peligro inminente que amenazaba con la extinción, tomó una decisión trascendental. Estábamos dispuestos a sacrificarnos antes que permitir que una destrucción más se llevara a cabo. Como líder de este último movimiento de resistencia, asumí la responsabilidad de dirigirnos en esta lucha desigual. Siendo el ángel más poderoso y el más cercano a la entidad, sabía que debía emplear todo el poder que poseía para enfrentar esta amenaza. Sin embargo, al desatar mi fuerza con toda su intensidad, me encontré atrapado en una prisión de mi propia creación. A pesar de mi poder, descubrí que no había escapatoria ante el dominio absoluto de la entidad. Su poder eclipsaba todo lo que conocíamos, recordándonos nuestra posición relativa en el universo. Sin embargo, en medio de la desesperación y la adversidad, descubrimos una verdad fundamental. Incluso el poder supremo de la entidad tenía sus limitaciones.
Era una ley divina, una ley del Creador, que el sacrificio llevaba consigo la promesa de redención. Incluso el ser más omnipotente no podía anular los deseos nacidos del sacrificio humano. En ese momento, comprendimos que aunque éramos pequeños en comparación con la entidad, nuestra voluntad de sacrificio tenía el poder de desafiar incluso a la omnipotencia divina. Hubo muchas rebeliones en contra del Creador a lo largo de la historia cósmica, pero en una de ellas, logramos sellarlo temporalmente, confinándolo en una prisión celestial. Sin embargo, las multitudes que seguían a Wikier, un líder carismático y ferviente en su oposición al dominio del Creador, consiguieron liberarlo con sus insistentes demandas de libertad. La rebelión no tardó en ser sofocada. Fuimos derrotados por las fuerzas abrumadoras del Creador y, como castigo por nuestra osadía, fuimos condenados al infierno, un lugar de tormento y sufrimiento eterno. A pesar de nuestra derrota, nuestro sacrificio no fue en vano. Nos convertimos en mártires por la causa de la libertad y la conciencia, al enfrentarnos valientemente a nuestra inminente derrota en nombre de la humanidad. Nuestra expulsión al lugar más horrendo del universo por toda la eternidad tuvo un impacto trascendental. Al ser sacrificados en nombre de la humanidad, ustedes, los seres humanos, quedaron protegidos por toda la eternidad. Nuestro sufrimiento eterno garantizó que los humanos no enfrentaran la misma suerte, que no fueran destruidos jamás. A través de nuestro sacrificio, aseguramos la supervivencia y la libertad de la humanidad, incluso en medio de las adversidades cósmicas más extremas. Pasaron millones de años, y el universo se desarrolló y evolucionó. Llegó el año 1408, un momento crucial en la historia del universo. En este punto, el ser creado por el miedo de Kael, que había intentado sumir a otro universo en la oscuridad, fue expulsado de un planeta por un valiente Saiyajin de esa época. Un Saiyajin poseía una fuerza y un coraje extraordinarios. Había entrenado incansablemente para enfrentarse a cualquier amenaza que se cruzara en su camino. Al derrotar al ser creado por el miedo de Kael, sintió una extraña conexión con una fuerza que aún no comprendía por completo. Continuará.